tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me presento. Soy el profesor Gustavo Marín. Para los que no me conocen, conmigo las chicas y chicos de tercer año, tercera división del turno mañana de la Escuela Técnica 25 Fray Luis Beltrán tienen conmigo, de hecho, la rotación de taller denominada Tecnología del Control, que se da conjuntamente con el profesor Gustavo Barbato. Él se encarga de dar la parte de torno de control numérico computarizado. En realidad es el mismo taller, ¿no? Porque todo apunta a la automatización mecánica. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer personalmente al profesor Gustavo Barbato por haberme subido material cuando yo tuve problemas de conectividad, ¿no? Y bueno, nos estamos poniendo en contacto en esta oportunidad mediante medios virtuales debido a los problemas de conocimiento público, ¿no? A la pandemia, a la cuarentena, etc. Por ese motivo yo quiero aclarar, antes de empezar con la clase, dos cosas. Primero, tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y acá fue muy claro el ministro, ¿no? Teoría, criterio que yo comparto plenamente, ¿no? La clase tradicional es irreemplazable, ¿no? La escuela tradicional, la escuela presencial, es irreemplazable. Máxima en nuestro caso que es taller, que es una actividad 100% práctica, ¿no? Pero ¿qué sucede? Bueno, debido a estos problemas, ¿no? De público conocimiento y de alcance mundial, ¿no? No solamente en nuestro país, tenemos que recurrir a este tipo de medios, a los medios digitales. Por ese motivo, yo he decidido crear un canal en YouTube y subir estas clases audiovisuales para que ustedes tengan la posibilidad de verlas en cualquier momento y con cualquier dispositivo, ¿no? Un teléfono, una tablet, una computadora, ¿no? Porque de otro modo sería muy difícil, ¿no? La videoconferencia, teleconferencia requiere de conectividad permanente, de equipo, que yo sé que muchas veces ustedes no disponen o tienen problemas. De esta forma, ¿no? Subiendo estas clases a mi canal en YouTube, ustedes tienen acceso en cualquier momento, el momento que puedan, la pueden ver todas las veces que quieran, ¿no? Y la pueden ver fundamentalmente de múltiples dispositivos electrónicos, ¿no? Teléfonos, tablets, computadoras, etc. Ese va a ser el criterio, justamente, ¿no? Segundo, yo tengo como premisa, fundamentalmente en estos medios digitales, ¿no? Dado que no podemos estar en la escuela tradicional, en la clase presencial, tengo como premisa que la clase, que la explicación sea lo más sencilla posible, lo más elemental posible, a los efectos de que resulte justamente lo más didáctica posible. Bueno, entonces, ya efectuada esta presentación, vamos a comenzar con la primera clase. Antes que nada, yo sé que ustedes ya tenían un material que había subido gentilmente el profesor Gustavo Barbato a la plataforma Schoology. Espero que lo hayan leído. Los que no lo leyeron, por favor, léanlo. Era todo material relacionado con la automatización, apuntada lógicamente al ámbito mecánico, que es nuestra especialidad, ¿no? Bien, bueno, para dar comienzo a esta clase, esta primera clase audiovisual de tecnología del control, vamos a explicar dos conceptos fundamentales. ¿Qué se entiende por control, por un lado, y qué se entiende por regulación, por el otro? Vamos a empezar por el primer concepto, que es el control. Bueno, el control es un proceso donde un elemento emite una señal llamada señal de control o señal de entrada. Puede ser, por ejemplo, un reloj, un timer, ¿no? O sea, un dispositivo, un aparato horario que envía una señal, ¿no? Que la vamos a llamar señal de entrada. Esa señal pasa a un segundo bloque, que es un dispositivo llamado de ajuste. ¿Qué es un dispositivo de ajuste? Bueno, en este caso puede ser un relé o un relevador, que después vamos a ver qué es. Por ahora simplemente decimos que es un elemento que se encarga de manejar la potencia, ¿no? De una instalación, de un equipo, de una máquina, etc. Por otro lado tenemos el accionamiento.
Que el accionamiento es justamente lo que les acabo de decir. Puede ser una máquina, un equipo, una instalación, etc. Todo este proceso recibe el nombre de control. Un ejemplo. Yo, por ejemplo, quiero que un ventilador o un extractor de aire se encienda en determinado momento, en determinado tiempo. Bueno, entonces, por medio de un reloj de control, programado previamente, se emite la señal de entrada, pasa al elemento de ajuste que, como dijimos, es el que va a manejar la potencia, y por ahora simplemente lo llamamos relé o relevador. Y finalmente ese elemento de ajuste es el que va a accionar, el que va a poner en funcionamiento el motor de ese ventilador, de ese extractor de aire, etc. Bueno, entonces todo esto que vimos primeramente lo denominamos control. Ahora vamos a pasar a algo un poco más complicado, que es la regulación, el proceso de regulación, que ya acá estamos hablando de una automatización, yo diría, completa, ¿no? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, para ejemplificar, ¿no?, este concepto que muchas veces cuesta entenderlo, una estufa automática que tiene un termostato, como lo tiene también una plancha, y puede regular automáticamente la temperatura ambiental. Imagínense, ¿no?, en estos días que sigue haciendo frío, tenemos una estufa eléctrica en nuestra casa, en nuestros ambientes, y queremos que esa estufa lo calefaccione y mantenga ese ambiente a una temperatura aproximadamente, qué sé yo, de 24 grados, supónganse, ¿no? 20, 24 grados. Bueno, para eso tiene un elemento de control automático llamado termostato. Bueno, el proceso es el siguiente. Tenemos la señal de entrada, como dijimos arriba, que es una señal fija o prefijada o programada por mí. Por ejemplo, el selector del termostato. Yo lo coloco en, qué sé yo, 20, 24 grados centígrados. Esta señal pasa a un elemento de comparación, que es el termostato, que puede ser mecánico, electrónico. Hoy en día generalmente los dispositivos de control son casi todos electrónicos. Y este dispositivo, como decía, de comparación, envía una señal al elemento de ajuste, como vimos más arriba, ¿no?, como explicamos arriba. El elemento de ajuste es en este caso el relé o relevador, que es el que va a manejar la potencia del equipo. Y luego tenemos el accionamiento, que en este caso sería la resistencia de la estufa, ¿no?, que es la que va a producir la suficiente cantidad de calor o energía calórica para calefaccionar el ambiente, ¿no?, y llevarlo a la temperatura que yo quiero. Ahora viene un tema muy importante y presten mucha atención. Tenemos acá una señal de salida, ¿sí?, como lo teníamos arriba. Esa señal de salida, que en este caso vamos a decir que es la temperatura, es controlada o monitoreada por un dispositivo llamado sensor. Y acá voy a hacer una aclaración muy importante. Se denomina sensor a todo aparato o dispositivo que transforma una magnitud física en una señal eléctrica. Es un elemento de monitoreo, ¿sí? Los sensores son hoy en día dispositivos de enorme importancia porque prácticamente todo, para bien o para mal, está automatizado, ¿no? Los sensores los encontramos en un electrodoméstico, en un auto, en una instalación industrial, en todos lados hay un sensor, ¿no?, que es parte justamente de todo este sistema de automatización. Bueno, entonces, ¿qué hace el sensor? El sensor controla o monitorea el nivel de temperatura y lo traduce, lo transforma en una señal eléctrica que sería también la señal de salida. Esta señal de salida, o sea, la información que me está brindando el sensor en relación a la temperatura que hay, por ejemplo, en el ambiente, y que está produciendo justamente a través de la energía calórica de la resistencia, esta señal de salida es enviada nuevamente al dispositivo de comparación que es el termostato. Acá hay un proceso llamado realimentación o feedback en inglés, como se lo quiera entender. ¿Qué hace el termostato? Que es el dispositivo de comparación. Compara las dos señales. La de entrada, que era la señal prefijada, la que yo ajusté, la que yo programé, que fija, con la señal de salida, que es la que le informa el sensor. Las compara a los efectos de que las mismas sean lo más parecida posible, ¿no? ¿Qué logro con esto? Una regulación automática. Es decir, cuando en el ambiente la temperatura se me va, ¿no?,
por encima de lo que yo prefijé, por ejemplo 20 grados, corta la resistencia. Empieza a bajar. Cuando baja, vuelve a conectar la resistencia para que más o menos la temperatura, el ambiente, la temperatura ambiental, se mantenga en 20 grados, que fue justamente la temperatura fijada por la señal de entrada. Todo este proceso recibe el nombre entonces de regulación. Y acá se produce una retroalimentación, ¿no? Porque estoy comparando dos señales. Una señal fija, que es la de entrada, que la fijo yo, y la señal de salida, que es la que me envía el sensor, la que me está avisando, la que me está diciendo qué es lo que está pasando. ¿Se entiende eso? Bueno, yo les pido, chicos y chicas, que estos vídeos, estas clases audiovisuales, las vean varias veces, ¿no? Cuando nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, pronto, todo esto lo vamos a ver con más detalle y con todo el equipamiento técnico que tenemos en nuestros talleres, ¿no? Que están perfectamente equipados, donde ustedes van a poder hacer prácticas, ¿no? Con diversos elementos técnicos, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar cómo son los circuitos eléctricos que se utilizan en la tecnología de control. Bueno, como dijimos, vamos a ver ahora los circuitos eléctricos, la forma de dibujar, de expresar un circuito eléctrico utilizando la tecnología del control. ¿Por qué digo eléctrico? Bueno, porque hoy en día todo lo que es control pasa fundamentalmente por lo eléctrico. Los controles puramente mecánicos ya prácticamente no se usan. Por supuesto que está presente, ¿no?, el control puramente mecánico, ¿no? Por ejemplo, un timer, ¿no?, mecánico, un termostato mecánico, pero forma parte de todo un sistema eléctrico. Es decir, que somos hoy en día, nos guste o no, todos electrodependientes, ¿no? Dependemos en todo, yo diría en todo, en todas nuestras actividades, nuestra sociedad toda depende íntegramente de la electricidad, ¿no? Bueno, vamos a explicar en principio qué es un circuito eléctrico simple con elementos reales, o sea, cómo son físicamente esos elementos. Un circuito eléctrico sencillo, simple, en su aspecto físico, en su aspecto real, consiste básicamente en un generador, que es el encargado de poner en movimiento las cargas eléctricas en el circuito, porque ¿qué es la electricidad? Como usted ya lo sabe. La electricidad es un flujo de electrones o cargas eléctricas que circulan por los llamados conductores, ¿sí? Bien. Tenemos el generador, que en este caso es una batería, con sus dos polos o bornes, el polo positivo y el polo negativo. Tenemos los conductores o los cables, que son los por los cuales circulan las cargas eléctricas. La electricidad puede, entre comillas, fluir. Tenemos el consumidor, que es el elemento que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía que a mí me es útil. Porque acá aclaro una cosa, la energía eléctrica, en cuanto a fines prácticos, no tiene mucha aplicación. Yo diría que no sirve para nada en sí misma. Sirve por las transformaciones a que da lugar en otro tipo de energías que sí me son útiles. Por ejemplo, en este caso tenemos una lámpara. La lámpara transforma la energía eléctrica en energía luminosa, la que nos ilumina. Un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Una resistencia de una estufa, como vimos en el ejemplo anterior, transforma la energía eléctrica en energía calórica, etc. Bueno, entonces, el consumidor, llamado también carga eléctrica, transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía que yo necesito o que me es útil. Finalmente tenemos el interruptor, ¿no?, que es un elemento que permite cortar y volver a habilitar la circulación de corriente en el circuito. Es un elemento de maniobra, ¿no?, también de control, por supuesto. Bueno, esto en cuanto al aspecto físico del circuito, cómo es físicamente. Pero en la técnica, nosotros, cuando tenemos que dibujar, tenemos que hacer un plano eléctrico, dibujar un circuito eléctrico, no lo hacemos de esta forma. Pues sería muy complicado, muy engorroso. Recurrimos a símbolos, o sea que el circuito va a ser simbólico. Pero en el caso de la automatización o de la tecnología del control, tenemos una forma también de dibujar los circuitos llamada diagrama ladder o diagrama de circuitos, diagrama de contactos, perdón. Ladder significa en inglés escalera y es básicamente un diagrama que tiene líneas horizontales y líneas verticales. Bueno, vamos a empezar entonces a ver cómo es este diagrama simbólico de un circuito eléctrico de tipo ladder, ¿no?, o escalera. Por empezar tenemos dos líneas horizontales, una superior, otra inferior.
La línea horizontal superior representa el polo positivo del generador. La línea horizontal inferior representa el polo negativo del generador y está puesta a tierra. ¿Ven? Este es el símbolo de tierra, ustedes ya lo sabían. Acá estamos trabajando y por lo general, en todo lo que es un sistema de control, por lo menos lo que vamos a ver nosotros, son sistemas que trabajan con corriente continua o corriente directa, no corriente alterna, que es una corriente variable, ¿no? Que es la que tenemos en nuestra casa, por ejemplo. Por lo tanto, cuando hablamos de corriente directa o continua, siempre tenemos un polo positivo por un lado, un polo negativo por el otro. El positivo se identifica con el color rojo, el negativo con el color azul o negro, ¿no? Bien. Entonces, resumiendo, tenemos la línea horizontal superior, que es el positivo del generador, la línea horizontal inferior, que es el polo negativo del generador. La línea vertical es la llamada línea de circuito, donde están todos los elementos del circuito. Y fíjense, del positivo me voy al interruptor, cuyo símbolo es este. ¿Ven? Acá hay algo muy importante para destacar. El interruptor siempre se conecta desde el positivo, nunca desde el negativo, porque tiene que cortar el polo positivo del generador. Este es el símbolo del interruptor. Fíjense que acá tiene un pequeño ganchito, y el interruptor es un elemento fijo, es decir, que queda en una posición o en otra. A diferencia del pulsador, cuyo símbolo es este, que yo lo tengo que mantener apretado con el dedo para mantener esa posición, ¿no? Porque no tiene una retención, ¿sí? A diferencia del interruptor. Eso es muy importante. Entonces, del positivo me voy al interruptor y del interruptor me voy a la lámpara, cuyo símbolo es este, y la lámpara termina finalmente cerrando el circuito con el polo negativo. Observen que es el mismo circuito, nada más que dibujado en forma simbólica, ¿no? Ustedes lo pueden comparar, ¿no? Y van a ver que es exactamente lo mismo. Y como dije, nosotros vamos a usar siempre este tipo de representación, ¿no? Gráfica, simbólica, y de esta manera, ¿no? El ladder para dibujar todos los circuitos de control. Bueno, vamos a ver ahora, como ya lo habíamos anticipado en su momento, qué es el relé o el relevador. Bien, continuando, acá les presento cómo es físicamente, cómo es en su aspecto real, un relé o relevador. ¿Qué es el relé o relevador? Relé, bueno, es un término del francés, el nombre correcto en castellano es relevador. El relevador o relé es un interruptor accionado electromecánicamente por medio de un electroimán, ¿sí? Hay también relés electrónicos que no vamos a ver acá. ¿Y qué es un electroimán en principio? El electroimán es una bobina, ¿no? De alambre de cobre aislado o esmaltado, ¿no? Enrollado en torno a un núcleo. Cuando circula corriente por esa bobina, se produce un campo magnético. El campo magnético magnetiza el núcleo y lo transforma en un imán, con sus dos polos, norte y sur. De ahí su nombre, electroimán. Es un imán cuyo campo magnético es producido por la acción o por la circulación de una corriente eléctrica. Bien, arriba tenemos una lámina o brazo móvil en el cual se encuentra adosada una pieza metálica de hierro llamada inducido, que va a ser atraído por el núcleo cuando en el mismo haya magnetismo, ¿no? Observen que acá están los contactos del relé. La lámina en el otro extremo tiene un resorte que la mantiene siempre en la posición superior. Es decir, que cuando el relé está sin activar, sin accionar, la lámina se mantiene subida en la posición superior. Con respecto a los contactos, la lámina tiene un contacto cuya terminal o conexión es esta, que es el contacto llamado común. Y acá tenemos dos contactos, fíjense bien. Este contacto está cerrado cuando el relé no trabaja, no opera. De ahí su nombre, normal cerrado. Es decir, cuando el relé está accionado, acá hay continuidad de corriente. ¿Qué sucede ahora? Yo le aplico tensión o corriente a la bobina. Las terminales de la bobina, las conexiones de la bobina se identifican con las letras y números A1 y A2, por lo general.
Cuando circula corriente por la bobina se magnetiza el núcleo, que se transforma en un imán, y por su campo magnético atrae el inducido, que como es solidario a la lámina o brazo móvil, baja y fíjense qué pasa. Arriba se abre y abajo se cierra. Es decir, que yo desconecto arriba y conecto abajo. Y acá se produce la conmutación, ¿no? O el funcionamiento, ¿no?, del relé en cuanto a esta inversión de contactos. Bien, los relés se encuentran generalmente encapsulados en plástico, puede ser transparente o no. Yo acá les voy a mostrar lo que es un relé, lo voy a acercar a la cámara para que lo tome. Observen, este relé tiene una envoltura de plástico transparente y ustedes acá pueden apreciar la bobina, si pueden llegar a ver la lámina móvil con los contactos, ¿sí? Atrás están las terminales de conexión y este relé es de tipo enchufable porque se lo dispone en un zócalo, ¿no? Y en el zócalo, fíjense que hay horneras de conexión para hacer las conexiones respectivas. Cuando el relé, por ejemplo, falla, se lo puede cambiar simplemente quitándolo, ¿no? Bueno, hay relés mucho más grandes que pueden manejar mucha más potencia y ahí en ese caso pasan a llamarse contactores, pero es un tema aparte que quizás en algún momento lo abordaremos. Bueno, entonces resumiendo, el relé es un interruptor electromagnético gobernado por un electroimán que permite manejar la potencia del circuito, del sistema, que puede ser una máquina, un equipo, una instalación, etc. Bueno, yo les pido, como les dije, que repasen, que vean varias veces si es necesario estos vídeos, que comprendan bien lo que acabamos de decir, porque en el próximo video vamos a ver los circuitos eléctricos con los relés.